Hola, quiero empezar el tema de hoy con un fragmento de la oración sacerdotal que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Sin duda esta es una clara petición de Jesucristo a la unidad de la fe. Y ojo, no solo para sus discípulos, sino para todos los cristianos. Pero en una sociedad donde los presbiterianos desacuerdan con los metodistas, los bautistas con los pentecostales, etcétera, etcétera. En una sociedad donde nadie concuerda con nadie, parece imposible que esta petición de Jesús se cumpla. Yo soy Rubén Rivera, esto es Verdades Eternas para la Gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? O sus sistemas religiosos se lo permiten. Ya al final del ministerio terrenal de Jesús, y luego de explicarle a sus discípulos que en poco tiempo ya no estaría físicamente con ellos, levanta los ojos al cielo y se dirige al Padre en oración. Y esto es lo que les dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículos del 21 al 23. Es decir, de esta unidad depende que el mundo sepa que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo. Esta unidad está directamente ligada al plan de salvación. Y te presenta Juan en el capítulo 3, versículo 16. Si analizamos el contexto de esta oración, desde el capítulo 16, nos damos cuenta que Jesús le hablaba a sus discípulos sobre lo que sucedería en los próximos días. Jesucristo debía retornar al Padre. Esto lo vemos en Juan capítulo 16, versículo del 5 al 7. Lo que le tocaba vivir antes de volver a su Padre eran momentos difíciles. Momentos antes de que Judas lo entregue, Jesucristo, sabiendo esto, sabiendo lo que le esperaba, se postró sobre su rostro y orando le pide al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Esto está en Mateo capítulo 26, versículo 39. Es evidente que a pesar de que estaba a punto de beber el trago más amargo de su vida, se sentía satisfecho haciendo la voluntad del Padre. Él sabía que después de beber esta copa, la vida eterna era accesible para todos. Y ahí, aunque no lo quieras creer o no lo quieras aceptar, estamos incluidos, tú y yo. Jesús sabía que era el puente a través del cual se restauraría la comunión del hombre con Dios. Ahora le tocaba regresar al Padre, pero le quedaba un tramo difícil por vivir: la muerte en la cruz. En ese instante Jesús escoge enfocarse en el gozo de la obra redentora que había realizado y en el hecho de que pronto, después de la resurrección, estaría nuevamente en la presencia del Padre, con la misma gloria que tuvo con él antes de que el mundo existiera. Y es oportuno señalar aquí que esta oración echa por tierra la falacia de los unicitarios de que Jesucristo es una manifestación del Padre. Jesús continúa y ora por sus discípulos y resalta el hecho de que ellos no solo aceptaron su palabra,
sino que la obedecieron y permanecieron firmes en la fe, e intercede al Padre por ellos, pidiéndole que los proteja y les ayude a tener unidad. Protégelos con el poder de tu nombre, le dice, para que estén unidos como lo estamos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Mientras estaba con ellos, continúa diciendo Jesucristo, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse. Aquí se está refiriendo a Judas, a fin de que se cumpliera la Escritura. Juan capítulo 17, versículo del 11 al 12. A pesar de que los discípulos estaban preparados para continuar la obra, Jesús le pide unidad. Esta unidad sería el distintivo de sus hijos. Y así el mundo, al verlos unidos, reconocería que Dios lo había enviado a él, a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que vendría después no era una tarea fácil. Y Pablo enfatiza en carta a los Efesios la manera como Jesucristo equipó a los santos para esta difícil tarea ministerial. El texto dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, Efesios 4, capítulo 4, versículo del 11 al 13. En Colosenses 3:13, el apóstol nos anima a soportarnos los unos a los otros. Y esto tiene que ver con una unidad anhelada. Pero lastimosamente, eso no es lo que se vive en la iglesia de hoy. No al menos en mi pueblo. Me atrevo a decir que gran parte de los miembros de las diferentes iglesias cristianas no entienden cuál es el verdadero compañerismo en Dios. Recientemente, un hermano promocionó una campaña evangelística en Chone. Claro que no se trataba de ningún pastor famoso, de ningún evangelista famoso, como posiblemente sea Cash Luna o Ricardo Maldonado, sino de un varón que intenta agradar a Dios. Y de todas las iglesias que invitó, solo una le dio su respaldo. El resto ignoró que el motivo de la campaña era glorificar el nombre del Señor y promocionar la unidad de la fe. Una verdadera lástima, pastores. Una verdadera lástima que muchos de ustedes prefieren entretener al mundo que enfrentarse al mundo. El que el mundo reconozca o no la obra redentora de Cristo, ojo con esto, depende de esa unidad. Es que es claro el texto, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Así que no hay excusa. La iglesia debe estar equipada con los 5 ministerios, con las 5 columnas ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno con sus propias características y misión. Pero dentro de esa misión está la unidad de la fe, una unidad con base a las revelaciones que nos dejó Jesucristo a través de los apóstoles, y que, dicho sea de paso, tiene que ver con la obra realizada por el Hijo en este mundo de acuerdo a la voluntad del Padre. Un enemigo en potencia
a la unidad espiritual son las tradiciones humanas y las doctrinas extrabíblicas. En relación a todo esto, es importante subrayar que durante todo el ministerio terrenal del Señor, su relación con los discípulos era externa. Luego de su resurrección, dice la Biblia que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables durante 40 días a sus discípulos y hablándoles acerca del reino de Dios. Y dice la Biblia que estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Cuál era la promesa que debían esperar del Padre? Esto lo puedes leer en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Y que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía se cumple más o menos 850 años después de haber sido entregada por el profeta Joel. Cuando estando todos unánimes juntos, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo del 2 al 4. Cuando Cristo estaba con ellos, es decir, con los apóstoles, ellos estaban unidos a Él, pero después de su partida se produjo un cambio importante en el tipo de unidad que tenían. Antes estaban unidos a Cristo. Ahora, después del cumplimiento de la promesa, estamos unidos en Cristo. Antes era a Él, ahora estamos en Él. Y como en Él habita toda la plenitud de la deidad, estamos también incorporados en el Padre. Antes la relación era externa, ahora es interna. No hay duda de que este deseo de unidad entre todos los santos era un profundo anhelo del Señor al interceder ante su Padre. Notemos que lo menciona una y otra vez a lo largo de la oración. Juan 17 lo menciona en el versículo 11, en el versículo 21, en el versículo 22 y en el versículo 23. Y de hecho, Él hizo todo lo necesario para que esto fuera una realidad. La pregunta es, ¿hemos cumplido como creyentes con este deseo del Señor? Lo cierto es que el hecho de que Cristo orara por ellos nos da a entender que esta unidad no se produce de manera automática. Y probablemente el Señor sabía que su iglesia no sería diligente en cumplir sus deseos. De ahí que orara intensamente por este asunto. Ahora bien, si prestamos atención a la lectura bíblica, vemos que después de Pentecostés, los primeros cristianos vivieron una vida armoniosa en unidad. Dice que estaban juntos. Eran una solamente, un corazón, un alma. Hechos capítulo 1, versículo 14. Y cuando se formaron otras congregaciones, no faltaron exhortaciones por parte de los apóstoles para mantener esa unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, nada debemos hacer sintiéndonos muy importantes o superiores a los demás.
Al contrario, mientras ponemos de lado nuestras ambiciones egoístas, nuestras vanagloria y nuestras tendencias de pensar que somos superiores y que somos los únicos, entonces naturalmente tendremos una mayor preocupación por los intereses y necesidades de los demás. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Una pena que por creer que somos superiores o considerarnos quizás en un grado espiritual por encima de los demás, el 99% de las iglesias que fueron invitadas a un momento de exaltación a nuestro Señor no hayan aportado con su respaldo. Enviando al menos, si no querían ir los pastores, al menos 2 o 3 representantes. Con esto me despido, no sin antes agradecerle a Dios por permitirme tratar sus verdades. Que Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo video.